Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Umbral X. Vamos a estar trabajando con ustedes, para ustedes, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Vamos a estar tratando esta tarde un tema bien interesante, tiene que ver con un poco de esotería, un poco de misterio, los grimorios. ¿Qué son los grimorios? Ya les vamos a explicar. Un tema bien interesante que, nos trae esta tarde acá. Porque, promete bastante. Adelante. Es que es intenso porque los grimorios hablan de lo que eran los símbolos que usaban los hechiceros y los magos. Contenidos en libros. En libros. O manuales. Es que es dependiente, ni siquiera es que es el libro, después lo plasmaron en libros, pero los grimorios son como también los sigilos, que son como unos trazos. Y dependiendo el simbolismo que tú le otorgues a ese trazo, se puede convertir inmediatamente en el grimorio. Claro, tienes razón, porque en la antigüedad, incluso antes que surgiera el libro, porque acuérdense que el libro es una invención de la Edad Media, ¿no? De la edad casi la Edad Moderna, cuando surge la imprenta. Recuerden, Gutenberg, Alemania, cuando empieza a incluso a propagarse la Biblia, ¿no? Como el libro más leído, el más antiguo, el más leído incluso hasta la actualidad. Claro, pero previo a eso ya habían escritos, había pergaminos y todas esas cosas. Exactamente, pergaminos y mucho más antiguos lo que se utilizaba en Egipto, que eran los papiros. Los papiros que, no sé si saben, son, digamos, la forma en que se asentaban pues las escrituras antiguas, los jeroglíficos, el alfabeto fenicio, todos estos sistemas de caligrafía o de letras que surgieron antes de la escritura moderna, eran trazos digamos, fibras de plantas que existían en las riberas del Nilo, ¿no? En las riberas del Nilo, allá en Egipto. Que se entrelazaban unas con otras hasta crear folios donde, se pintaban desde documentos políticos hasta tratados, ¿no? Como el libro de la muerte, con el que enterraban a cada persona que se moría en Egipto una vez que eran momificados. Pero imagínense, estamos hablando de hace 5.000 años. Y que eran hechos con trazos, dibujos que figuraban el algo. Exacto. Entonces, antes de la existencia de los libros como tal, de los grimorios como libros, pues habían estos papiros o pergaminos donde se asentaban. ¿Qué se asentaba en los grimorios? Tratados esotéricos, básicamente. Hay quienes dicen que instrucciones para crear objetos mágicos, formas de curar. Es que de por sí, el solo hecho que alguien en esa época leyera, ya para la gente eso era hechicería. Era algo sobrenatural. Como leer y escribir era algo sobrenatural. Exacto, como una persona podía deducir que esos trazos, esos rayones, esos dibujos, esas figuras que habían allí, significaban algo. Exactamente. Esa era su forma de lectura. Por eso estamos hablando incluso de antes de la invención del libro, de la imprenta. Entonces, en esas épocas, entre la Edad Antigua y la Edad Media, pues la gente consideraba que el que supiera leer y escribir, pues era algo del otro mundo. Era un brujo incluso, era un mago, un hechicero. Era algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Entonces los grimorios vinieron a ser, digamos, los primeros asentamientos en papiro o en pergamino de, como les decíamos, instrucciones para crear objetos mágicos, báculos, varitas, también listados de entidades. Habían quienes decían que, este era el panteón de los ángeles, el panteón de los demonios, el panteón de los espíritus, y los asentaban y decían, entidades, arcángeles, ángeles, todas las huestes, ¿no? de ángeles en el firmamento junto con Dios, pero también todo lo que eran las legiones de demonios. Y luego lo utilizaban para hacer trabajos espirituales. Exactamente. A otras personas. Exactamente. O tratados astrológicos. O sea, también el movimiento de la luna, las estrellas, cuáles determinaban los destinos de los hombres. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que se regían tanto por el movimiento de las constelaciones. De ahí es que vienen los signos del zodíaco, por ejemplo. O recetas alquímicas y medicina antigua, ya más en la Edad Media. Ustedes recuerdan que la alquimia era, digamos, el precursor de la química moderna, y eran, digamos,
formas de experimentar para supuestamente conseguir a través de esa famosa piedra filosofal convertir metales corrientes en oro, por ejemplo. Que de hecho también los grimorios también los escribían en hierro, en bronce, en plata, y dependiendo del lugar. Eran repujados en metales. Claro, y dependiendo en qué metal o en qué pergamino lo escribía, tenía un simbolismo distinto. Claro, me imagino. Le daba un poder o una energía distinta, y solamente lo sabía el creador de ese simbolismo. Ahora que lo dices, junto con el papiro y el pergamino, también había quienes tallaban en piedra, ¿no? Todas las cosas. Por ejemplo, en la antigua Persia, en Mesopotamia, todas estas civilizaciones antiguas que quizás sucedieron o antecedieron a los egipcios, se escribían, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que era un código legal antiguo que incluso ha determinado o ha inspirado las leyes actuales. Se tallaron sobre piedra, la escritura cuneiforme. No sé si recuerdas eso en el bachillerato, que eran escritos digamos, en piedras que eran circulares, códigos pues de comportamiento, de conducta y moral de esas civilizaciones antiguas. Así como también puedes hablar de los 10 mandamientos. Exacto. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Exactamente. Y simbolizaba algo, no con la letra que nosotros conocemos hoy en día, sino con los simbolismos, lo que significaba para cada civilización. Exacto. Entonces, los grimorios pudieran estar entonces en papiros, en pergaminos, en piedra, pero más modernamente en libros, luego del surgimiento de la imprenta, ¿no? en Europa Central. Y que también dice que quien escribía en estos pergaminos tenía el poder de la hechicería, de la magia, de poder hasta hacerse invisible, de crear lo que quisiera. Exacto, de determinar cambios en la naturaleza. Todo. O sea, de hacer llover, de hacer secar, de hacer nevar, o sea, cambiar los elementos climáticos. Lo podía transformar todo, sí. Todo lo que quisiera, si estaba escrito con la magia de ese supuesto hechicero. Incluso controlar espíritus, demonios, ángeles, a su favor. Es que básicamente todo lo que está dentro de los grimorios es manejado a través de entidades, buenas y malas, pero entidades. Y muchos dicen que cuando los invocas, cualquiera de estos símbolos que están dentro del libro, una vez que terminas de hacer esta invocación o ese ritual, nunca puedes dejar, hasta miedo hasta como tocarlo. Una vez que terminas de hacer el trabajo, el ritual, debes cerrar ese libro y no cerrarlo normal como terminaste de leer una novela o lo que tú quieras, sino que tiene que ser con un golpe seco, cerrarlo de golpe. Y de paso decirle, lo que aquí está, aquí permanece, nada sale de aquí. Una manera, un código como para acortar, ¿no? Para terminar, para cerrar lo que estabas haciendo. Exactamente. Porque según comentan y según lo que investigamos, si dejas el grimorio abierto, la energía sigue fluyendo. Es como que si estuviera procesándose en segundo plano. Exacto. Entonces, aparte que se puede seguir reproduciendo esa energía, ya tú no sabes si esa energía va a seguir siendo buena o se puede transformar en mala. Exacto. Entonces tienes que cerrarlo de golpe para impedir a esa entidad continuar más allá de lo que fue invocado. Exactamente. Que de paso, si esto es utilizado por otra persona que tomó el libro porque lo encontró y dijo, mira, aquí está el libro donde yo voy a encontrar el hechizo para lo que quiera, esa persona que no es el dueño de este grimorio, le va a funcionar totalmente opuesto a lo que él está invocando. Oye, hablando de eso, también he escuchado que solamente los iniciados son los que podían tener acceso a esto. O sea, no cualquier persona que tuviera acceso a un grimorio podía utilizarlo de manera correcta, ¿no? Es que o no funcionaba ni siquiera para no cualquiera. Funcionaba porque solamente el que lo creó sabía el simbolismo de ese trazo. El que lo creó y el iniciado, que pudiera ser una persona diferente, un tercero que sí supiera lo que estaba contando. Ojo, para ser iniciado es porque pasaban después de año y medio de concentraciones, de aprendizaje, de conocimiento, de todo, es cuando te podrían nombrar
como iniciado, o sea, ni siquiera es que te lo sabes, sino después de año y medio, 2 años más leyendo, conociendo, es que podrías ya llamarte iniciado. Ni siquiera ya el mago, conocedor. Hechicero, no eres mago, eres un iniciado de la magia. Exactamente. Tenemos sobre la mesa algunos de los grandes grimorios de la historia, ¿no? Los más famosos. Uno de ellos es la clave de Salomón, que se llama en latín Clavicula Salomonis. Este libro, que se considera el libro por excelencia, el manual por excelencia de la alta magia, pues contenía pentáculos o dibujos geométricos que servían para proteger casas, familias, personas. También contenía lo que decías, la preparación del mago, o sea, eran los ritos iniciáticos, lo que tenía que hacer el mago o la forma en que tenía que prepararse para poder, digamos, seguir la carrera de hechicero, ¿no? Y allí volvemos a caer en el trazo. Si de repente la gente utilizaba, qué sé yo, por decir algo en el aire, si él hacía una C, lo que para nosotros hoy es una C, pero esa C es más alargada cuando termina, ya le cambias completamente el significado de lo que él quería. Exacto. Tenía que ser exacto, no puedes moldearlo ni cambiar nada. De pronto no solo el significado, sino también el objetivo, ¿no? Exacto. O sea, de pronto con un símbolo errado podías crear una cosa totalmente diferente a lo que tú querías. Lejos de darle vida y poder a alguien, se la quitabas. Exacto. Entonces también eran instrucciones sobre ayuno, sobre las formas de vestir, las túnicas que tenían que ser vestidas o confeccionadas, si tenías que ser casto o no. Hasta ahí no llegué. Zapatos especiales. Eso sí. O sea, todo un ritual, ¿no? Toda una manera. Herramientas consagradas como báculos, cómo consagrar varitas, cómo consagrar bolígrafo, incluso las plumas con las que se escribían los propios grimorios tenían que estar consagradas para poder utilizarse en los rituales o en la confección del mismo. Claro, porque muchos escritos fueron realizados con sangre y habían algunos escritos con sangre humana como con sangre de animales. Cada una tenía un significado y un para qué. Exactamente. Entonces, tenías que saber si esto fue escrito, con qué fue escrito, si fue tallado en un bronce, si fue tallado en una madera, si fue en lo que fuera. Tenías que saber con qué fue trazado. Exactamente. La clavícula Salomonis también era un compendio de astrología. Como le habíamos dicho antes, muchos de estos grimorios tenían, digamos, la función de estudiar la luna, las estrellas, los movimientos de los astros y así determinar cómo estos elementos pues determinaban el destino del hombre. Entonces también había, aparte de la parte astrológica, la parte espiritual, qué ángeles o qué espíritus o qué demonios determinaban el destino de la persona o cómo esas personas podían utilizar estas entidades a su favor. Claro, pero la gente debe recordar que el grimorio lo puede hacer cualquiera. O sea, eso es dependiendo la fuerza, la energía con que tú hagas ese trazo, lo puedes convertir en un grimorio para tu propia vida. Eso va a ser como el simbolismo. Cada vez que lo veas, el para qué fue formada esa raya, ese objeto con este trazo específico. Para ti tiene un significado, porque el libro por sí solo es simplemente un libro con unos dibujos, con unas letras, un algo. Claro, es que eso es lo que decíamos anteriormente, o sea, está bien, cualquiera pudiera escribir un grimorio, pero tenía que ser un iniciado para poder no necesariamente tener efectividad. No necesariamente, o sea, yo puedo crear un grimorio a partir de este momento. Yo agarro, no sé, una hoja y yo le hago unos trazos y para mí el simbolismo de esto es para que funcione el que yo tenga en mi mente. Y eso ya se convierte en mi grimorio. Y a partir de ese momento yo puedo desarrollar lo que yo quiera, agregarle o quitarle lo que yo quiera a ese grimorio que yo hice para mí.
que da un poco de miedo meterse en esa profundidad, pero yo lo puedo crear. O sea, yo hago un trazo. Todos somos magos en el fondo. Todo es cuestión de fe, o sea, cuestión de, bueno, ni siquiera es fe, es lo que te llega a tu mente. Porque cuando tú comienzas a escribir eso, porque el libro por sí solo no es nada, es la mente, la energía que tú tengas en tu mente, cómo la puedes transformar. Exacto. Y entonces vas creando a partir de ese trazo, de ese dibujo, de esa interpretación que tú le das, vas creando el grimorio y se te va abriendo los canales con esas entidades que también te llegan a tu mente, porque esa información te va llegando a tu mente. Porque los grimorios, o el grimorio, voy a hablarlo en singular en el libro, tú no buscas el libro. El grimorio o el libro te busca a ti. Él sabe elegirte. Él sabe en qué momento tiene que llegar a ti. O sea, no es que yo me fui a una tienda, compré los grimorios, me los leí y yo lo entendí, o hoy en día que está la inteligencia artificial, metí toda esa información, tradúceme qué quiso decir esto. Claro. No. El libro te tiene que buscar a ti. El buscarte a ti tampoco es que va a venir volando y te va a encontrar. Claro. Es algo como recurrente. Pasaste hoy por una esquina y te encontraste un libro que decía grimorio. Mañana pasado, dentro de no sé, un tiempo, pasaste por otro lugar y volviste a ver el grimorio. Y esa forma de verlo repetidamente podría ser algo como una conexión energética. Te está conectando y entonces el libro te está diciendo, te estoy buscando. Okay. Y a partir de ese momento que ya el libro te encontró y ya te informó que te está buscando, es cuando tú puedes tomar el libro, comenzar a investigarlo, si tienes la valentía, comenzar a investigarlo y ver si él realmente conecta contigo y con lo que tú quieres hacer. ¿Sabes qué? Hablando de eso, una vez me pasó con un libro. No sé si conoces Los Cuatro Acuerdos, de Ruiz. Ese libro me lo recomendaron en alguna ocasión y yo siempre estuve interesado en conseguirlo, pero nunca di con él hasta que pasé por un lugar cercano a mi trabajo y empecé a verlo entre los buhoneros. Yo lo vi la primera vez y pasé, y después lo empecé a ver recurrentemente, hasta que bueno, dije que nada, tengo que comprarlo porque te está forzando. Me está forzando, me está buscando. Y así lo hice. Yo creo que esas cosas... ¿Y te gustó el libro? Sí, cómo no, muy bueno. Entonces eso, muchas veces no es... Eso que tú tienes a lo mejor no es lo que es para ti. Entonces el mismo universo, las energías, las entidades, no sé cómo cada quien lo pueda llamar dentro de su creencia, eso te va a buscar y te va a alcanzar. Exactamente. Entonces simplemente dejar que el universo te diga, sí, esto te corresponde. Pudiera decir que eso me pasó con ese libro. Fíjense que a raíz del surgimiento de los libros se empezaron a masificar otros grimorios muy importantes en la época. Uno de ellos es el Diccionario Infernal. Depende del objetivo que tuviera el grimorio, ¿no? Porque ya vimos La Clave de Salomón era un libro como que más, digamos, enfocado hacia las cosas de la naturaleza. La astrología, todo este tipo de cosas. La preparación del mago, los dibujos simétricos como formas de generar símbolos que determinaran la salud, la vida de las personas. Pero toda la parte positiva. Exacto, pero también había libros o grimorios que estaban enfocados en lo que era la maldad. Está el caso del Diccionario Infernal, que se considera la primera enciclopedia demoníaca o demonológica, o sea, para el estudio de los demonios. Y de hecho, presentaba lo que era la jerarquía del infierno, cómo estaba determinado allí, quiénes eran, por ejemplo, los príncipes, los duques, los caballeros. La jerarquía de cada uno de ellos. La jerarquía, pero infernal. También, bueno, ilustraciones que dicen que son las que han estereotipado en la actualidad, cómo las culturas, las diferentes culturas, sobre todo Occidente, ve a los demonios, ¿no? Al mismo diablo, ¿sabes? Seres con cacho, con cola, con alas, tipo de murciélago, esos estereotipos, que no sabemos si realmente los demonios son así, pero así los pinta la cultura popular, ¿no? Según los, o sea, eran ángeles
Y siempre, toda la vida hemos pensado que los ángeles llevan alas, que llevan todo esto, y quizás no era así. Exactamente. Y lo que hicieron fue transformar esos ángeles que eran hermosos, hermosísimos, bla, 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 en esos demonios, y para poder distinguir uno de otro, entonces le agregaron los cachos, los pies de vaca, los pies de... Era como transformar toda esa belleza angelical de la creación de Dios en algo feo, porque bueno, se opuso pues a hacer todo lo opuesto. Exacto, una vez que se genera la caída, ¿no? La caída de esos ángeles, y bajan aquí expulsados pues del firmamento, del reino de los cielos. Y por supuesto también este diccionario infernal contemplaba las supersticiones, ¿no?, de la época, relatos sobre pactos, posesiones y cómo identificarlas. El identificarlo era fácil, o sea, ya el solo hecho que la persona se comenzara a comportar de forma distinta a su forma natural, ya algo estaría pasando en eso. Exactamente. Bien sea por enfermedad o, no sé, esquizofrenia, cualquier cosa. Y si eso sobrepasaba, ya para la gente eso estaba poseído por algo. Exactamente. Que de hecho, quien más utilizó luego, muchos años y décadas después y siglos, quien usó mucho grimorio fue San Cipriano. Casi todos sus hechizos fueron basados en los grimorios. Que recuerden que San Cipriano era muy buscado para estos hechizos amorosos, amarres, o para conseguir algún favor, ¿no? De pronto dinero, empleos, más modernamente para todas esas tres cosas. Exacto, pero eso fue muchos siglos después. Pero en la antigüedad se le buscaba era para amarres, ¿no? Amorosos, o sea, recuperar una persona o embobarla, ¿no? Claro, pero que la persona perdiera el libre albedrío. Sí, exactamente. Pero en los primeros grimorios la gente lo buscaba era por el poder, tener el poder absoluto del cielo, del infierno, pero que de la tierra. Poder controlar el destino de una persona, amarrarla, ¿no? Eso es una forma de control muy, muy horrible, pero era así. Era eso, o sea, perder el libre albedrío, que de hecho por eso también lo dejaron de buscar, porque no conseguía al final que eso pasara. Y por eso fue que hubo la conversión al cristianismo, ¿no? Subió el bajo. Exactamente. Hay un grimorio muy famoso que ha pasado a la posteridad porque no ha podido ser desvelados sus secretos. Es el manuscrito Voynich, un libro que ha sido muy estudiado por académicos, por teólogos, por expertos de lo paranormal. Es un manuscrito que tiene en sus páginas mucho de botánica, pero la particularidad es que son dibujos de plantas que en realidad no existen en la naturaleza, pero están con un nivel de detalle en ese manuscrito que dan a pensar que ha sido un estudio profundo de, bueno, algún autor, porque el autor del manuscrito Voynich es anónimo, no se sabe quién lo... Claro, pero también allí comentaban que eran plantas traídas por entidades de otros lugares, de otras dimensiones, de otra dimensión o de otro planeta. Exacto. Yo digo otra dimensión. Hay gente que ha llegado a pensar que ese manuscrito no refiere cosas de la Tierra, sino de otros planetas, de otros planetas de una quizás de una época muy distante a la nuestra, o de una época anterior que esas entidades han traído o trajeron o llevaron de una dimensión, de una época a otra. Algunos hablan hasta de civilizaciones que se han perdido, la famosa Atlántida, la famosa Lemuria, o sea, que son elementos que eran estudiados por estas civilizaciones y que son conocimientos que se han perdido. Y fíjate que en ese caso es saber manejar y manipular las aguas, porque si la Atlántida fue desaparecida por las aguas y según la leyenda permanece en la profundidad del mar, es porque hubo algún poder extra que pudo pasar sobre toda esa tierra y cubrirla. Exacto, y bueno, ocultar todo ese conocimiento, pero también el manuscrito Voynich hablaba de astronomía, pero es que está en un código que no es
el que han podido dilucidar los conocedores modernos, ni siquiera los conocedores de la antigüedad. Pareciera que no son elementos de la propia galaxia. O sea, no vas a conseguir conocimientos de Galileo Galilei ni de Copérnico en las páginas del manuscrito. Es que sí, es una cosa que no tiene nada que ver. Sí, es complicado de por sí. Ya está vocabulario, el hebreo antiguo, o sea, exacto, vocabularios muertos. Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto más poder descubrir exactamente el significado de un grimorio que fueron unos trazos que alguien hizo, pero que ese trazo servía para esto? Y que no se corresponde con ninguna de esas lenguas muertas. Nada. Ni con el latín, ni con el griego, ni con el, no sé, el fenicio. Cualquiera de estas lenguas no se corresponde con ellas. También hay información de tipo biológica de cuerpos, pero no tienen que ver necesariamente con el cuerpo humano. O sea, es muy misterioso este libro, farmacéutica, o sea, recetas que tengan que ver con extractos de plantas y todo este tipo de cosas, pero, como les decimos, no son plantas que existen entre las plantas que han sido... Ninguna reconocida por la ciencia. Ninguna reconocida por la ciencia. Y por lo tanto, entonces, el manuscrito Voynich sigue siendo el misterio absoluto. Ni teólogos, ni académicos, ni esotéricos han podido dilucidar lo que dice el manuscrito Voynich. Incluso hay, digamos, estudiosos o gente que se plantea hipótesis de que pudo haber sido un libro dejado por alguna civilización de las estrellas. Sabes que hay teorías que dicen que en la antigüedad extraterrestres visitaban el planeta, que pudo haber sido traído por alguna civilización de esas y dejado aquí por error. Eso es lo que se dice del manuscrito Voynich. Como también puede ser, el mundo desde que fue creado también fue destruido. Entonces quizás en aquel momento había una civilización adelantada. Claro, tipo Atlántida, tipo Lemuria. Desaparecieron y siglos después vuelve otra civilización avanzada que descubre esto, comienza a investigarlo, pero no tiene la capacidad de descifrar qué es lo que dice ahí. Con el manuscrito Voynich. O sea, la civilización moderna no ha podido dar con lo que dice el manuscrito, pero está tan bien elaborado, está tan bien ilustrado que da a entender que es un documento, exacto, muy significativo, muy, digamos, muy detallado, ofrece muchas cosas y en un idioma que pareciera un idioma bien estructurado. O sea, son símbolos que se repiten en páginas, o sea, no es una cosa hecha a lo loco, es una cuestión bien estructurada, bien presentada, que da a entender de que es un documento, es una prueba de conocimiento de alguna civilización. Lo que pasa es que no ha podido ser dilucidada. ¿Será como una Biblia que ellos usaban? No necesariamente una Biblia, porque como te digo, es un texto que incluye cosas como de tipo científico, de tipo... Un diario. Pudiera ser más bien un diario. Un diario que ellos utilizaban para... Una bitácora también. Una bitácora para mantener la información. Exactamente. Al pasar de los siglos. Exacto. Y resulta que al pasar de los siglos no han logrado aún descifrar totalmente qué significa. Exacto. Más allá de esta gente que son los magos que lo interpretan en su forma y manera, que últimamente, en las últimas generaciones ha sido utilizado únicamente para la hechicería. Exactamente. Hay otro grimorio muy interesante, tiene que ver con el libro de Abramelin. Este es un libro que establece un sistema de magia sagrada en el que le exige al iniciado entre 6 y 18 meses de retiro espiritual para poder tener acceso, conocimiento a lo que encierra el propio libro. También habla de tablas de letras que, bueno, intercambiadas entre sí pudieran generar como que, digamos, los conjuros. Que dependiendo del tipo de tabla en que fueron realizados el grimorio, tiene su significado, lo que te mencioné. Y su significado y su objetivo. Exacto. O sea, son intercambiables entre sí y pudieran producir efectos diversos
dice, como volverse invisible o encontrar tesoros, incluso volar. Poder volar. Es así. Que me digan cuál es el del tesoro. Incluso este libro de Abraham Melin indica una forma de comunicarse con el ángel de la guarda personal de cada individuo. Exacto. O sea, cualquiera de ellos siempre va a tratar, si es para ir en bien o en mal de alguien, siempre van a invocar al ángel de la guarda de ese alguien. Exacto. O sea, va dirigido esa comunicación al ángel de la guarda de esa persona para que le autorice el poder o no poder, el tener el poder, ese mismo ángel de la guarda, de cuidar a ese ser humano de esto que le viene o darle la libertad de poder hacerlo. O de someter a espíritus inferiores, decían, o sea, a través de este ángel de la guarda. Sí, porque sabemos que en el panteón celestial, o sea, hay ángeles que están muy por encima de otros. Entonces, de pronto, a través del ángel de la guarda, poder controlar ángeles de jerarquía menor, ¿no? Sí, porque el ángel de la guarda de cada quien tiene el poder absoluto mientras tú estés viviendo, mientras existas, de decidir quién entra, quién no entra, si lo alejas. Y quien tiene el poder sobre ese ángel de la guarda es el propio ser humano, el que le permite al ángel de la guarda decidir sí o no. Exactamente. Hay otro que incluso descubrimos recientemente, el papiro Ebers, que es un compendio incluso escrito en papiro, porque es un escrito egipcio antiguo, que fue descubierto en el siglo XX, pero que ya te hablaba de magia médica, magia que los egipcios empleaban para curar enfermedades, pero no eran necesariamente conjuros extraños, sino de pronto cómo procesar algunas hierbas para curar enfermedades. Pero claro está, con todo el ritual que los egipcios le daban a todo. Entonces, conjurando dioses de su panteón particular para curar enfermedades, para hacer diagnósticos. Incluso tenían todo un sistema detallado de estudio del corazón, al que llamaban MET, el corazón, y los vasos sanguíneos. O sea, controlar enfermedades de tipo cardiovascular. Parece mentira, pero en ese momento era así. O más de 800 fórmulas para farmacéuticas, que implican incluso leche de mujer, plantas, incluso la misma el aloe vera, lo que nosotros conocemos como la sábila. La sábila. Y incluso el estiércol de cocodrilo también se utilizaba para hacer remedios, ¿no? Para curar enfermedades. Todo, absolutamente todo lo que existe en el planeta, desde lo más profundo del mar hasta lo más alto de la atmósfera, todo está aquí adentro. Sí, señor. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿cómo lo utilizan? Es la gran interrogante. Claro. ¿Cómo saber interpretar esto que es la gran interrogante? Exactamente. ¿Cómo un mago que ni siquiera conoció al mago que lo creó puede entender qué significa esto? ¿Cómo él puede utilizar ese grimorio para poder interpretar que con este grimorio te va a ir bien, te va a ir mal, te vas a enfermar, te vas a curar? Me imagino que tiene que ser información pasada de generación en generación, de personas iguales, con creencias similares. Por eso mismo te dicen que esto tiene que ser el mismo grimorio encontrarte a ti. Esto no es un libro cualquiera, esto es la mente. Exactamente. Y si ese poder está en tu mente, es cada cabeza, lo que cada cabeza pueda procesar, lo que cada cabeza pueda entender, y el grimorio de por sí siente esa vibra que tú tienes dentro de tu cerebro, esa misma energía, él te va a encontrar y te va a ampliar aún más la mente para comprender cada uno de los símbolos, cada uno de los trazos y cómo ejecutarlo, agregarle, quitarle o combinar uno con el otro para que pueda surtir efecto. Exactamente. Eso es lo que dicen. Ahora fíjate, en la antigüedad
sobre todo en la Edad Media, ya existían personas que estaban contra estos grimorios, ¿no? Estos libros sagrados. Bueno, siempre hay adversarios en todo. Exacto, pero sobre todo en la religión católica, la Iglesia, pues se opuso fuertemente, y por eso es que sale un grimorio, pero un contragrimorio o una contradefensa sobre los grimorios o en torno a los grimorios. Bueno, también dicen que los grimorios originales están en el Vaticano, bajo llave. Claro. O sea, nadie puede siquiera tener acceso a ellos, a los verdaderos originales, los principales. Justamente voy a eso. En la época en la que empieza la Iglesia a adversar este tipo de literatura, pues surge otro libro que se hizo muy famoso porque fue lo que dio vida a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición basó su trabajo, su autoridad y su autoridad en torno a este famoso libro que se llamaba Malleus Maleficarum, y que en español se traduce como el martillo de las brujas. Con este libro se identificó o se estereotipó la figura del mal, y generalmente estaba encarnado en las mujeres. Por eso es que se habla de las brujas, las encantadoras, las hechiceras. Son seres que pactaban con el diablo, seres humanos que pactaban con el diablo y que creaban todo tipo de males, desde pérdidas de cosecha, desde perturbaciones en las comunidades, desde, el efecto de los elementos de la naturaleza, lluvia, sequía, todo este tipo de cosas. Recuerda que siempre se le achecaban a una mujer. Claro, pero recuerda también que cuando fue esto de la Inquisición, también cualquier mujer, y que mayormente eran las mujeres las que preparaban los té, una manzanilla, una cosa para una gripe o una cosa normal, pero que ellas sabían cómo utilizar esa hierba para sanar una simple gripe. El solo hecho de saber qué cantidad de hojitas se agregaba a media taza de agua para curarte una gripe normal, ya ella era catalogada de bruja. Y luego era quemada en una hoguera. Bruja o hereje, ¿no? O sea, que estaba contra las creencias religiosas, cristianas. La persona que no recurría a un santo para que le hiciera un milagro de sanar a esa persona y utilizaba ese remedio con la hierba X para la enfermedad que tuviera, era una bruja. Era una bruja. Exactamente. Y entonces de allí se aprovechaban también salir de gente que ellos tenían en contra. Exacto. Y los quemaban delante de todo el mundo como la bruja, y salvamos a esta posada o a este lugar porque hemos quemado a una bruja, una hechicera. Exactamente. Fíjense, este libro tenía entre sus páginas toda una teología del mal. O sea, argumentaba el por qué Dios permitía que ciertas mujeres pactaran con el diablo para traer el mal al mundo. También integraba en sus páginas los métodos de tortura. Es decir, no era solamente un libro que explicaba cómo el mal se apoderaba del mundo, sino también la manera en que debía ser castigado. La parte punitiva, ¿no? La parte, digamos, legal y punitiva de detener o contener ese mal. O sea, ni siquiera era que yo voy a contrarrestar ese mal que tú acabas de hacer con simplemente encerrarte. No, o sea, si cometiste esto, entonces yo te voy a torturar aún peor. Sí, eran elementos bien rudos. Incluso hubo momentos en que la Iglesia Católica tuvo que oponerse a ciertos elementos. A sí misma. Sí, no, porque digamos, este libro no surge necesariamente de la... No, este libro no. Yo hablo ya de la época de la Inquisición. Me refiero al Martillo de las Brujas. Ese libro no surge necesariamente dentro de la Iglesia Católica, sino que fue creado por dos personas que posteriormente logran venderle la idea a la Iglesia Católica, y a partir de ahí es que la Santa Inquisición o el Santo Oficio, como se le llamaba en la época, es el que lo toma como método de persecución de todas aquellas personas que ellos decían que estaba fuera de los parámetros de la fe. A dedo. Sí, necesariamente, porque era... De ahí es que surge lo de cacería de brujas. O sea, cualquier persona que se visualizara, que se viera como una persona que estaba contra los cánones de la fe,
pues necesariamente era una persona hereje y era una bruja. Ni siquiera Generalmente eran mujeres. Ni siquiera contra la fe, sino en contra de lo que la Iglesia Católica decía y ordenaba. Claro, pero acuérdate que eso es un concepto genérico. O sea, la fe era supuestamente los parámetros que la Iglesia manejaba o imponía a la sociedad. Todo aquello que estuviera fuera de eso, pues era herejía. Exacto. Y por consiguiente, todas las personas que realizaran prácticas que eran todo el que no estaba de acuerdo con lo que la jerarquía que de hecho no sé si recuerdas el episodio de Salem, ahí murieron tanto mujeres como hombres que eran considerados que estaban fuera de la fe cristiana y entonces eran perseguidos, o sea, eran simplemente torturados por no estar de acuerdo con lo que ellos querían para ese momento. Lapidados. Muchos habitantes de ese poblado en Estados Unidos fueron muertos por ahorcamiento o ahogados, o simplemente les ponían de tortura, que te tiraban o enormes bloques de piedra encima. O sea, imagínate una persona tirada en el piso y que le montan bloques de piedra y bloques de piedra hasta que la persona se ahoga y muere. Se amarraban por cada una de las extremidades a las patas de un caballo y los hacían correr para desmembrarlo. Por ejemplo. Y justamente este libro explicaba la misma cuestión la guillotina. Sí, o sea, más adelante. Este es el poder, donde está el poder, te lo quito. Exacto. Y justamente las formas en que se tenían que aplicar esas sentencias y qué tipo de sentencias se tenían que aplicar según el caso. Por eso hablamos de ahorcamiento, lapidaciones, ahogamiento, eso de colocarle bloques de piedra a una persona encima, hasta hacerla ahogarse, morir, era rudo. Y bueno, en referencia... Y todo en nombre de Dios. Exacto. Y en comparación con estos grimorios, si bien los grimorios eran manuales de acción para establecer contacto con entidades, con la naturaleza, etc., el Malus Maleficarum, o el martillo de las brujas, lo que hacía era perseguir a las personas que tuvieran esos conocimientos botánico o astrológico. Todo el que estaba de acuerdo con los grimorios fue sentenciado. Claro, era perseguido, definitivamente. Entonces, la Iglesia jugó un papel importante en la persecución de todo esto, pero si bien es cierto que eso fue el mensaje principal, lo que contribuyó más bien fue a que este conocimiento se extendiera, porque cuando prohibías alguna cosa, pues... Como todo, lo prohibido siempre te va a llamar más la atención y lo vas a buscar con más intensidad hasta lograr definir, explorar, saber, porque el ser humano siempre va a querer saber más. Exactamente. Y fíjense que muchos de estos conocimientos, como decías inicialmente, de los grimorios, hoy se encuentran en las bibliotecas del Vaticano. No solamente en la ciudad del Vaticano, sino alrededor del mundo. O sea, hay muchas iglesias que conservan manuales originales de grimorios, libros originales de todo este conocimiento, o colecciones privadas de personas privadas que conservan este tipo de literatura. Y que no está para todo el mundo. No está para todo el mundo. Solo el que está capacitado y autorizado por quienes lo tienen. Exactamente. Pero fíjense que aquí el debate también pudiera llevarse en el sentido de que la Iglesia intentó ocultar este tipo de conocimiento. Entonces pudiera uno preguntarse o hacerse una pregunta ética: ¿qué fue lo que contribuyó a esparcir el mal? ¿Este tipo de conocimiento de los grimorios o el mal de perseguir a las personas por causa de la fe? ¿Qué fue lo que causó más daño a la humanidad? Pudiéramos decir que la persecución de la Inquisición fue porque tanta gente murió a causa de la fe o en nombre de la fe. Murieron tantas personas, murieron incluso injustamente. Hubo gente que... La mayoría fueron injustamente. Hubo gente a la que se le hizo juicios por brujería o por hechicería, cuando en realidad nunca habían cometido ningún tipo de crímenes. Pasó mucho en Salem. ¿Cuántas personas murieron en Salem y luego se descubrió que estos juicios... Que no tenían nada que ver. Sí, que eran unos juicios totalmente descabellados, no tenían asidero en la realidad, sino que eran productos de chisme, envidias entre vecinos,
y que al final lo ocasionó la muerte de muchas de esas personas por, digamos, elementos que no tenían asidero en la realidad. Eso, o sea, de repente un vecino que te caía mal y ese vecino hizo un té, tú lo acusabas porque era un hereje. Es que supuestamente en Salem se dieron casos en los que algunos vecinos tenían envidias a otros porque estos poseían más ganado o tenían más propiedades que ellos, y cuando empiezan a surgir las acusaciones, pues estos decían, mira, fulano ha hecho rituales satánicos o tiene pacto con el diablo, y no necesariamente con pruebas, sino que simplemente hacer la denuncia ya era causa de que a esa persona se le señalara y se le persiguiera hasta que, bueno, se les ejecutaba. Y a veces pasaba que con las torturas las personas pues terminaban declarando cosas que no eran verdad, porque no querían ser torturadas. Entonces, eso es básicamente las torturas, forzarte a decir algo que no es. Exacto, tú lo que dices es lo que... Es para salir de eso, o sea, tú quieres escuchar esto y me dejas de torturar. Exacto. Pues te digo esto. Y salgo de esto. Exactamente. Entonces, la pregunta entonces cabe, o sea, ¿qué fue lo que hizo que se propagara más el mal? ¿El Grimorio o el Malleus Maleficarum en la historia? Es increíble que yo por lo menos pienso que, bueno, no hay tutía, o sea, el martillo de las brujas fue un propagador del mal. Y lo que hicieron fue que esto todavía llegue a esta época. Exacto, y con más fuerza. Con más fuerza. Porque hoy hay, digamos, algunas tendencias New Age o esotéricas que más bien se inclinan por volvernos a los orígenes, digamos, a la naturaleza, a la botánica. Esto no es casualidad. No es casualidad. O sea, esto para mí es causalidad. Si la gente está volviendo a hablar de grimorios, es porque las mismas energías quieren que esto vuelva a ser descubierto, que sea bien interpretado y que la gente conozca qué hay aquí adentro. Yo no entiendo por qué ocultarlo. O sea, cuanto más oculten, más voy a querer saber. Y que la impronta que dejó la Inquisición hace que estos libros sean, digamos, más popularizados. Porque la gente dice que, bueno, si por causa de esta información se persiguió a la gente en el pasado, pues tenemos que impedir que este conocimiento se pierda y que la gente siga siendo perseguida por causa de su fe o de sus creencias, de lo que sea que crean, que profesen. Es que esto no va a desaparecer. No, por supuesto que no. La gente siempre va a investigar. La gente siempre va a ir a casa de un brujo, de un yerbero, de algo. Claro. Es más, a cualquiera se le disloca un tobillo. ¿Qué te mandan a poner primero, ya después del médico, verte, todo lo demás? Porque vayan al médico y todo el cuento. Colócate la hierba de tal cosa, claro, sobre eso, caliente, con tibio, cantar, ¿Eso qué es? Eso forma parte de un grimorio que está aquí adentro. Claro. Que te va a indicar cómo curarlo. Los grimorios son, como dices, es conocimiento popular. Conocimiento. Sí, conocimiento. Entonces, ¿por qué cohibes al otro de tener ese conocimiento? Exacto. Es como si prohibieran que la gente leyera la Biblia. O sea, tú lees la Biblia por un conocimiento de un algo en lo que tú crees, y ya tú lo interpretarás a tu forma. Exactamente. Igual, o sea, yo no lo sé leer, los grimorios, yo no lo sé leer, lo confieso, pero de repente si yo me metiera de lleno y me indicara, mira, esto es de esta manera, de esta y esta y esta, y esto sirve para esto y esto y esto, es un conocimiento que yo no tenía y quizás yo lo utilice y me funcione, no lo sé. Claro. Es que el mismo desprestigio en que cayó la iglesia por causa de la Inquisición le hace que la gente se esté inclinando a volver a las raíces, ¿no? O sea, fueron muchos desmanes, mucha gente sacrificada en vano por causa de la fe. Entonces la gente ya como que siente cierta aprensión por las religiones tradicionales y se está inclinando por el... Es que siempre vamos a ir a nuestras raíces. Por todo este tipo de cosas. Pero aquí dentro también te habla no solo de ir a las raíces, aquí adentro también te habla de ir hacia el futuro. Porque él tiene todo el conocimiento del futuro. Es probable. Él sabe, yo digo él sabe, pero aquí está escrito en Grimorio
en trazo, en línea, en palabras, en letras, en símbolos, cosas del futuro, de las dimensiones, de los planes astrales, del plano, de lo que tú quieras. O sea, es que es un tipo de conocimiento del que todavía no tenemos del todo. Es que es tan grande que yo dudo que la gente logre, alguien en este momento, tenga el pleno conocimiento desde la primera página, desde la portada hasta la contraportada, de todo lo que está aquí adentro. Sí. O sea, es muy difícil para un ser humano tener el pleno conocimiento de todo lo que encierra un libro. Sí. Y no necesariamente porque la información esté ahí del alcance de todos. O sea, tienes que ser algún iniciado o algún conocedor, alguna persona que haya analizado algo de esto o haya sido guiado. Porque toda esa información, según lo que dice ella, el mismo Grimorio, es que toda esa información te va a llegar a tu cerebro. Y el cerebro es el que te va a ampliar el conocimiento. Pero no es para todo el mundo, por eso te digo, no es para todo el mundo. Tiene que ser alguien preparado y capaz. Exactamente. Entonces, te va a ampliar el cerebro hasta la forma que tú logres comprenderlo. Pero siempre habrá un algo que quede por fuera. Exacto. Porque es demasiada información de demasiadas personas que estuvieron involucradas aquí. A lo largo Claro, a lo largo de la escritura de todos estos grimorios. Exacto. De esto y de los otros. Exactamente. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les traíamos esta tarde a todas y todos ustedes, el conocimiento que hay aquí implicado en estos grimorios y que fue tan perseguido en la antigüedad. Y que si usted tiene más conocimiento de todo esto, lo invitamos y le agradecemos que nos los cuente aquí en la caja de comentarios. Sí, señor. Para seguirnos ilustrando y en algún momento retomar este tema. Sí, porque esto quizás dé para más en el futuro. Claro, y retomarlo, y de repente hasta nos podemos poner en contacto con usted que escriba aquí para que nos dé su opinión a su forma de pensar, en su conocimiento sobre este tema, y nos ilustre a nosotros mismos que hay más allá de los grimorios. Exactamente. Entonces, esto por esta tarde, nos despedimos y les agradecemos su amabilidad, su presencia acá. Y bueno, síganos a seguirnos y a proponernos temas que quieran escuchar, que quieran saber a través de Umbral X, el podcast. Será hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.